Todos los días recordamos cuán dividido se está volviendo el mundo. Hubo una vez en que pensábamos que la tecnología moderna nos uniría a todos, que se formaría una comunidad global en torno a objetivos e ideales comunes. Pero Internet ha facilitado la búsqueda de otros que ya comparten nuestras opiniones. Como resultado, tendemos a rodearnos de personas de ideas afines, un hecho que solo ha llevado a una mayor división. Nadie quiere sentirse aislado o solo, por lo que es tentador unirse a un grupo. Sin embargo, estos grupos a menudo solo sirven para aumentar la sensación de soledad, especialmente cuando no ofrecen conexiones personales. Es por eso que la verdadera solución se encuentra dentro. Solo mirando hacia adentro y haciendo las preguntas difíciles podemos encontrar la paz que viene de conocer nuestro lugar en el mundo. Por lo que si quieres conocer realmente el significado de pertenecer, te invito a que te quedes y analices lo que traigo a continuación. ¿Qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, independientemente de la hora en la que estés analizando esta información. Es un placer para mí que pases parte de tu tiempo en tu propia formación, en que seas una mejor versión respecto a quien fuiste el día anterior. Y esta ocasión vamos a tomar un libro que nos va a ayudar a tener mayor claridad en estos tiempos en que nos encontramos. Al momento de estar haciendo este análisis, estamos en un momento de confinamiento global, es decir, hay una cuarentena global debido a una pandemia y esto hace que la gente muchas veces esté más confundida que nunca. El libro en cuestión se llama Desafiando la Tierra Salvaje, en inglés se le conoce como Braving the Wilderness y su autora es Brené Brown. Este libro desafía las nociones comunes sobre lo que significa pertenecer. ¿Cuántas veces no hemos caído en el error de querer ser quien no somos realmente simplemente para formar parte de un grupo? Y ahora que estamos en aislamiento muchas veces no sabemos qué somos, ¿sí? Es decir, porque ya no encontramos nuestro sentido de pertenencia. A ese grado hemos llegado. Este libro vincula sentimientos de no pertenencia a sentimientos de ira y malestar. Y se refiere en un contexto, sobre todo la autora lo hace en Estados Unidos, pero se puede extender a cualquier lado del mundo. Brené Brown utiliza una potente combinación de investigación científica y narración de historias para revelar lo que realmente significa pertenecer. Esto incluye historias notables de dolor y sufrimiento que muestran hasta qué punto las personas están dispuestas a llegar para obtener un sentido de pertenencia. Estas historias, algunas son personales y otras van ligadas a su experiencia sobre su trabajo de investigación. En este análisis también vas a descubrir cómo un permiso le dio a Brené Brown un lugar invitado en el show de Oprah, las herramientas que necesitas para atravesar tu tierra salvaje personal y cómo la tragedia puede hacerte más fuerte. La edición del libro que vamos a analizar fue la que se hizo en septiembre del año 2017 y como te dije antes, su autora es Brené Brown. Si no sabes quién es, te pongo un poco en contexto sobre ella. Es escritora estadounidense, profesora e investigadora en la Universidad de Houston. Durante los últimos 15 años se ha dedicado a estudiar temas diversos, entre ellos la vulnerabilidad, el coraje, la vergüenza y la empatía. Su trabajo ha sido presentado en TED y en CNN, entre otros medios. Esta autora de 3 títulos que han ocupado el primer lugar en las listas del New York Times, que destacan Los dones de la imperfección en 2010, El poder de ser vulnerable en 2012 y Más fuerte que nunca en 2015. Como dato, su charla TED, El poder de la vulnerabilidad, es una de las 5 charlas TED más vistas del mundo, con más de 40 millones de visitas. Brené Brown es una autoridad en el tema y vas a ver por qué es tan importante prestar atención a este sentido de pertenencia en los tiempos donde nos encontramos. Antes de comenzar, como me gusta decírtelo, por favor, toma nota si te es posible y si no, analiza con atención cada uno de los puntos y trata de implementar aquel o aquellos que más resuenen contigo para que seas una mejor versión. Sin más por mi parte, empezamos con el primero de ellos, que dice: pasamos nuestras vidas buscando una verdadera pertenencia y puede ser doloroso prescindir de ella. Desde la infancia hasta la edad adulta, todos estamos tratando de encontrar nuestro lugar en el mundo, en algún lugar donde encajemos perfectamente y no llamemos la atención. En otras palabras, todos estamos buscando un sentido de pertenencia, que no es solo un deseo,
sino una de nuestras principales necesidades. Si no encontramos este sentimiento de pertenencia, puede ser muy doloroso. Veamos un poco el ejemplo de la autora. Menciona que cuando Brené Brown se mudó a Nueva Orleans de niña, el racismo en los Estados Unidos era mucho peor de lo que es hoy, y las escuelas aún estaban segregadas. Debido en parte a su nombre, Brown se encontró desafortunadamente en los círculos blancos y negros. El segundo nombre de Brown, Cassandra, fue considerado afroamericano por sus compañeros de clase blancos, por lo que fue molestada y nunca invitada a sus fiestas de cumpleaños. Brown fue invitada, sin embargo, a algunas fiestas por sus compañeros afroamericanos, pero sus padres a menudo se sorprendieron al ver aparecer a una niña blanca. Aunque esto fue hace mucho tiempo, Brown todavía puede recordar el dolor de ser una niña de 4 años y sentir que no pertenecía. Pero aún peor es sentir que no perteneces a tu propia familia, lo que puede volverse peligroso. Cuando Brown era adolescente, su familia se mudó a Houston. En su nueva escuela, quería desesperadamente ser parte del equipo de animadoras de la misma. En la preparación para las pruebas, Brown siguió una dieta líquida que duró 2 semanas. Ella practicaba su rutina sin parar, pero a pesar del hecho de que destacó en su actuación, a Brown se le dijo que simplemente no era material para el equipo. Esto fue particularmente desgarrador para ella, ya que su madre había sido una animadora del equipo y su padre fue una vez la estrella del equipo de fútbol. Ambos padres expresaron su decepción, por lo que no solo se sintió rechazada por el equipo de porristas, ella también se sintió rechazada por su familia. Brown llevó este sentimiento a la edad adulta y para combatir el dolor comenzó a beber. Más tarde se unió a Alcohólicos Anónimos, pero este grupo de apoyo trajo poco consuelo. Su patrocinador de AA le dijo que en realidad no encajaba con el grupo y que debería probar el grupo de Codependientes Anónimos, que ayuda a personas a formar relaciones saludables. Pero adivina qué, tampoco la querían y recomendaron que buscara otro grupo. El problema era que Brown tenía demasiadas adicciones. Beber y entrar en relaciones codependientes era solo la punta del iceberg. Estos problemas se remontan al rechazo que sintió cuando era niña y el dolor de hacerla sentir que no pertenecía simplemente continuó acumulándose. Y quiero dejar claro una idea. ¿Cuántas veces no se nos obliga a pertenecer a algo aunque no queramos ser parte de ello? ¿Cuál es esa razón forzosa o cuál es esa razón sumamente inquisitiva de querer a fuerza pertenecer a algo? ¿Por qué será? ¿Por qué será que el ser humano le cuesta tanto trabajo no formar parte de un grupo, digámoslo así? Es importante que empecemos a comprender esta información. Por un lado, es verdad, estamos buscando un sentido de pertenencia que no es solo un deseo, sino una de nuestras principales necesidades. También es cierto que el hecho de sentir que no pertenecemos, por ejemplo, a nuestra propia familia puede ser muy peligroso y son traumas que vamos a venir arrastrando a lo largo de nuestra vida si es que no nos damos cuenta. Pero por ahora podemos empezar a hacer la pregunta interesante. ¿Cuál es la necesidad de realmente tener que pertenecer a algo? Para empezar, se dice que nosotros tenemos que estar bien con nosotros mismos para poder estar bien con los demás. ¿Cuánta gente conoces que simplemente le gusta guardar apariencias, le gusta simplemente que la gente diga que está bien, evitar el que dirán, entre otras cosas, estar tranquilo, cumpliendo con el lineamiento del statu quo, pero por dentro se siente vacío, se siente vacía, no está logrando lo que quiere de la vida y le gustaría gritar, le gustaría poder manifestarse, pero no lo hace simplemente para no romper con ese grupo de pertenencia al cual ha decidido formar parte? Más adelante vamos a profundizar más sobre este concepto, pero sobre todo quiero que vayas teniendo esta idea en mente. Si nosotros tenemos traumas o tenemos situaciones en edades tempranas, las vamos a estar arrastrando a lo largo de nuestra vida si es que no somos conscientes de ella y sobre todo nos hacemos las preguntas difíciles. Es importante que lo comprendamos porque de otra manera jamás lograremos identificar nuestro sentido de pertenencia. No olvides la enseñanza de este primer punto, que es: pasamos nuestras vidas buscando una verdadera pertenencia y puede ser doloroso prescindir de ella. Pasamos al segundo punto que dice: la verdadera pertenencia significa pertenecer a ti mismo y a nadie más. El rechazo no es lo único que puede causar una sensación de falta de pertenencia.
A veces uno puede ser bienvenido a un club o hermandad y aún sentirse como un extraño. Otras veces uno puede sentir odio hacia sí mismo por el esfuerzo que se ha puesto en tratar de complacer a los demás para ganar aceptación. Cuando lo piensas, pasamos una gran cantidad de tiempo y energía tratando de pertenecer, ya sea a algo o a alguien, pero lo que la autora se ha dado cuenta es que la verdadera pertenencia ocurre cuando dejas de buscar la aceptación de los demás, cuando ya no intentas pertenecer a ellos. En 1987, Brown conoció a Steve, el hombre con el que eventualmente se casaría. En ese momento, Brown estaba en modo totalmente autodestructivo, de fiesta, beber y fumar. Pero Steve fue especial. Vio todo esto y reconoció a la mujer que realmente era. Gracias al apoyo y reconocimiento de Steve, lentamente se hizo fiel a sí misma y abandonó la autodestrucción. Esta relación ayudó a Brown a comenzar la parte saludable de su viaje hacia la autopertenencia. 30 años después, el viaje la llevaría a una aparición que cambiaría su vida en el show de Oprah Winfrey, donde explicó su estrategia de autopertenencia. Brown le mostró a Oprah cómo comenzó a escribir sus propios permisos y le explicó que el primero era permitirse ser tonta, disfrutar de la vida y divertirse. Así es como la estrategia de autopertenencia de Brown la llevó a cambiar su vida y pasar un buen rato. Oprah estaba tan cautivada que terminó llamando a Brown para un segundo episodio. Al final de su primera aparición en Oprah Winfrey Show, Brown tuvo la oportunidad de conocer a uno de sus ídolos, la poeta y activista Maya Angelou. Angelou ofreció algunos consejos que Brown todavía recuerda. Ella dijo: "No te conmuevas, Brené", lo que significa que nunca debería cambiar para acomodar las opiniones de otras personas. 6 meses después, Brown estaba en Chicago para hablar en un evento donde se le pidió que usara vestimenta de negocios. Al principio ella estuvo de acuerdo y se vistió, pero se sintió falsa con el atuendo elegante. Entonces se cambió rápidamente a su atuendo normal de jeans, camisa y zuecos, y cuando terminó el evento recibió la calificación más alta de todos los oradores que asistieron. Aquí quiero que reflexionemos en algunos puntos principales. Lo primero, muchas veces y de manera inconsciente nosotros empezamos a sentir malestar hacia nosotros mismos simplemente por el esfuerzo que estamos haciendo por tratar de complacer a los demás para ganar aceptación. Es decir, nos dejamos a nosotros, dejamos de ser quienes somos simplemente para transformarnos en lo que otros quieren que seamos. Paso 1. Después, la verdadera pertenencia ocurre cuando dejas de buscar la aceptación de los demás, cuando ya no intentas pertenecer a ellos, es decir, cuando tú ya vives tu vida en tus propios términos, pero tienes que hacerlo de manera genuina, no se vale esconderse o simplemente apartarse o simplemente estar oculto de estas cuestiones. Más adelante vamos a ver a qué se refiere. Lo que se trata es que abraces, digámoslo así, la verdadera pertenencia, que es simplemente dejar de buscar la aceptación de los demás y simplemente haz las paces contigo mismo, contigo misma. Y algo muy interesante que habla aquí es de la cuestión de la autopertenencia, que se refiere a escribir tus propios permisos, es decir, acéptate como eres, con tus defectos y tus virtudes. En este caso, pues si te gusta mucho hacer tonterías, pues date permisos para hacer tonterías. ¿Cuál es el problema? Es parte de tu esencia. ¿Por qué sería malo? Date permisos para disfrutar de la vida, date permisos para divertirte. Es decir, date esa opción, no te reprimas. No reprimas la persona que eres simplemente para tratar de ganar la aceptación del entorno. El consejo que Maya Angelou le dice a Brown es: no te conmuevas, Brené. Es decir, tú nunca deberías cambiar para acomodar las opiniones de otra persona. Simplemente tú tienes que aceptarte, eso es el paso número 1, y sobre esa línea la gente va a terminar aceptándote aquellos que realmente son importantes y los que no tienes por qué pertenecer a esos grupos, punto. Y algo que también como moraleja de esta historia, de este punto, es cuando ella empezó a tomar un rol que no era ella, digámoslo así, en este caso cuando se le invita a este evento, empieza a tomar un rol o una personalidad que no es lo que ella quería transmitir. De tal manera que rompe con eso, sin ningún tipo de complejo, se muestra como es
Y esa razón de ser auténtico, es decir, esa cuestión de autenticidad, conecta, genera empatía. Al final, la gente está cansada de lo mismo. La gente prefiere lo que es diferente. Y ser auténtico es lo único que no tiene competencia. Entonces, no olvides, aparte de estos puntos, la enseñanza central de este segundo, que es: la verdadera pertenencia significa pertenecer a ti mismo y a nadie más. Con esto pasamos al punto 3, que toca uno de los ejes centrales del libro, el concepto de la tierra salvaje. El punto 3 dice: pertenecer requiere valentía y confianza mientras viajas por la tierra salvaje. La tierra salvaje ha servido como musa para innumerables escritores, músicos y filósofos. Para muchos de estos artistas, la tierra salvaje es a la vez aterradora y tentadora. Y la autora la usa como una metáfora de los obstáculos que deben superarse para lograr el crecimiento personal. En pocas palabras, la tierra salvaje metafórica es cualquier territorio desconocido que se encuentra fuera de tu zona de confort. Puede ser cualquier cosa a la que no estés acostumbrado o cualquier lugar donde te veas obligado a enfrentar tus incertidumbres y vulnerabilidades. Por lo tanto, tu tierra salvaje podría involucrar a personas desconocidas, una situación desconocida o reunir el coraje para decir no o decir sí. Si bien el camino de todos a través de esta tierra será único para cada uno, todos los caminos serán desafiantes. Como escribió el mitólogo Joseph Campbell, tu camino se crea con cada paso que das. Tu viaje personal a través de la tierra salvaje puede tomar la forma de una intensa introspección, soledad o aprendizaje espiritual. Estas serán las actividades que conducen al autodescubrimiento y al desarrollo personal. De hecho, poder aventurarse solo en la tierra es lo que te proporcionará tu sentido de pertenencia real. Sin embargo, no puedes entrar en ella sin primero aprender algunas habilidades de valentía. Para encontrar tu camino con éxito, necesitas saber cómo escuchar y debes estar dispuesto a entablar conversaciones difíciles y dolorosas. En lugar de ser controlado por el miedo y la actitud defensiva, debes ser guiado por tu curiosidad y una sensación de alegría. También deberás practicar la confianza, no solo de los demás, sino también de ti mismo. Esto significa hacer que tú y las cosas que valoras sean abiertas y vulnerables a las acciones de los demás. Se necesita valor para mostrar confianza y ser vulnerable, pero estas también son habilidades que puedes desarrollar. La autora identificó 7 rasgos que hacen que una persona digna, o más bien, que hacen que una persona sea digna de confianza. Y estos rasgos son: ser fidedigno, tener errores, respetar los límites, mantener segura la información confidencial, tomar decisiones con integridad, no juzgar a los demás y finalmente ser generoso. Piénsalo y pregúntate: ¿cuánto confío en mí mismo y en los demás? Este es uno de los puntos centrales del libro y sobre todo hay demasiada información que vale la pena recapitular. Vamos tomando las enseñanzas. Lo primero, el concepto de la tierra salvaje. ¿Qué es esta tierra salvaje? El nombre del libro es Desafiando la Tierra Salvaje. Y no es otra cosa sino ese territorio desconocido que se encuentra fuera de tu zona de confort. Es decir, vamos a salir de esa zona o nos vamos a adentrar en ese lugar que es desconocido, pero es el único lugar donde podremos crecer. Es importante que cualquier lugar es tierra salvaje donde te veas obligado a enfrentar tus incertidumbres y vulnerabilidades. Hay que acostumbrarnos a abrazar la vulnerabilidad también. Queremos siempre estar protegidos, queremos siempre guardar las apariencias, no queremos parecer débiles, ¿cierto? Sin embargo, la autora dice que más vale que nos acostumbremos a entender que no somos perfectos y que habrá cosas que no vamos a controlar, pero forma parte de la vida. Muy importante lo que dice el mitólogo Joseph Campbell: tu camino se crea con cada paso que das. Y algo que también lleva a las reflexiones: de qué manera nosotros podemos hacer este viaje personal. Es decir,
¿qué vamos a hacer o qué actividades representaría entrar en la tierra salvaje? Para algunos puede ser introspección, un análisis interno de lo que sucede. Para otros puede ser, ¿sabes qué? Me voy a aislar y voy a entrar en soledad para poder reencontrarme conmigo. Y otro puede ser un aprendizaje espiritual, por decirte algunos ejemplos. Sin embargo, algo que manifiesta la autora es que tenemos que aprender a desarrollar habilidades de valentía, que es un poco lo que te decía previamente. Es decir, tenemos que saber cómo escuchar y tenemos que estar dispuestos a entablar conversaciones difíciles y dolorosas. Es decir, no siempre vamos a estar con gente que nos va a decir lo que queremos escuchar, ni nosotros tampoco vamos a ser personas que siempre vamos a decir lo que los demás quieren oír. ¿Ok? Tenemos que enfrentar estas situaciones, pero la clave es que lo tenemos que hacer guiados por la curiosidad y una sensación de alegría, es decir, no confrontación, sino más bien crecimiento. Y uno de los puntos más importantes habla de la confianza. En otras palabras, cómo somos dignos de confianza. Nosotros tenemos que ganar, sobre todo para nosotros mismos, esa confianza para poder transmitirla. Y estos son los 7 elementos que la autora manifiesta. Y quiero que los analices con atención, sobre todo para ver en qué situación te encuentras, cuáles tienes de estos 7 y sobre todo si la gente con las que tú te reúnes y pasas parte de tu tiempo los tiene también. ¿Cuáles son los 7 rasgos de una persona digna de confianza? 1. Ser fidedigno. 2. Tener errores. 3. Respetar los límites. 4. Mantener segura la información confidencial, es decir, sepa guardar secretos, digamos en pocas palabras. Tomar decisiones con integridad. No juzgar a los demás. Y finalmente, ser generoso. Si somos conscientes de esto y lo aplicamos primero a nuestra persona, entonces podremos generar diversos resultados. Y me refiero a resultados que nos hagan sentir bien con nosotros mismos. La pregunta, ¿cuánto confío en mí mismo y en los demás? Tomando como base lo que te acabo de decir, solamente tú lo puedes responder. No olvides la enseñanza de este punto número 3, que es: pertenecer requiere valentía y confianza mientras viajas por la tierra salvaje. Habiendo dicho lo anterior, ahora pasamos al punto 4, que dice: al rodearnos de opiniones inquebrantables, hemos causado una epidemia de soledad. Y creo que estamos en tiempos donde esto se vive constantemente, así que analízalo con atención. Si estás familiarizado con las noticias en estos días, seguramente habrás notado cuán divididas están las personas, tanto de forma ideológica, política y en materia de religión. Las personas están más en desacuerdo que nunca. La pregunta es, ¿pero estas facciones realmente están mejorando nuestro sentido de pertenencia? Ciertamente nos aferramos a los grupos con la esperanza de sentirnos menos solos. En el año de 1976, solo el 25% de los estadounidenses vivía en un condado donde la gran mayoría de los residentes votaron por un candidato presidencial en particular. En 2016, el 80% de los condados estadounidenses votaron abrumadoramente, ya fuese por Donald Trump o abrumadoramente por Hillary Clinton. Esto muestra que en los últimos 40 años las personas se han rodeado de personas con ideas afines. Pero este es solo otro ejemplo de cómo nos hemos quedado atrapados en un ciclo de retroalimentación, como lo expresa el periodista Bill Bishop. Hoy en día las personas solo participan en programas de televisión, blogs, periódicos y revistas que reflejan las opiniones que ya tienen. En lugar de ser desafiados, permanecemos atrapados en un ciclo que valida nuestras propias opiniones y nos desconecta aún más de cualquier información externa. Pertenecer a cierto grupo es como estar dentro de una burbuja, y una vez dentro de esa burbuja, las personas tienden a sentirse más solas que nunca. Es por eso que el número de estadounidenses que se describen a sí mismos como solitarios se ha más que duplicado desde la década de 1980. Según Julianne Holt-Lustan, profesora de Psicología y Neurociencia en la Universidad de Brigham Young, la soledad crónica es solo un peligro mayor para la salud que la obesidad, la contaminación o el consumo excesivo de alcohol. Su investigación revela que aumenta la probabilidad
de muerte prematura en un 45%. Entonces, en lugar de grupos, debemos buscar lugares y experiencias que nos unan y evitar los que tienen el efecto contrario. Brown tiene 2 hijos, Ellen y Charlie, y a menudo le han dicho que ciertos restaurantes y casas de ciertos amigos los hacen sentir solos. Finalmente, ella y su familia se dieron cuenta de que en estos lugares nunca ocurrieron conexiones significativas. Pero otros lugares y experiencias tienen el poder de conectarnos e infundir un sentido de esperanza, especialmente los eventos que giran en torno al arte y la música, comenta. Para encontrar pertenencia, debemos buscar tales lugares y no solo facciones. Vamos a profundizar un poco en las enseñanzas de este punto 4. Lo primero, nos aferramos a los grupos con la esperanza de sentirnos menos solos, es decir, las personas no pueden estar solas. Les cuesta demasiado trabajo estar consigo mismas, buscan la distracción constante, buscan un escape y muchas veces se codean o se rodean, en otras palabras, con personas que piensan exactamente igual, mismos intereses, mismos gustos, y el crecimiento es prácticamente nulo. ¿Por qué? Porque no hay algo que los saque de la zona de confort, no hay algo que pueda generar un contraste, no hay algo que pueda dar una pauta distinta que te lleve a considerar otras posibilidades que habías pensado antes. Por eso muchas veces, a pesar de estar rodeado de gente, mucha gente se siente más sola. Menciona que pertenecer a cierto grupo es como estar dentro de una burbuja, y una vez dentro de esa burbuja, las personas tienden a sentirse más solas que nunca. Menciona un estudio que la soledad crónica es un peligro mayor para la salud que la obesidad, la contaminación y el consumo excesivo de alcohol, generando muertes prematuras en un alto porcentaje. Y por ende menciona que en lugar de grupos debemos buscar lugares y experiencias que nos unan y evitar los que tienen el efecto contrario. En pocas palabras, los que nos hagan sentirnos aislados. Por eso menciona esta cuestión de las mentes cerradas. Cuando estamos en grupos donde todas las personas, piensan exactamente igual, donde si tú quieres manifestar un deseo distinto, puede ser juzgado, criticado o de alguna manera no existe una predisposición a escucharte, pues entonces te vas a sentir más solo. Esto es muy fácil verlo en los trabajos, por ejemplo, en los empleos tradicionales, como muchas veces, pues, si tú piensas distinto al jefe es un problema y por eso la gente no disfruta realmente su trabajo. Independientemente de la actividad, si tiene un buen ambiente laboral, seguramente funcionará mejor a que si no existe uno, ¿cierto? Entonces, ¿qué sucede? Si no tienes una oportunidad de expresarte, y esto lo han dicho muchos otros autores, si no tienes una sensación de seguridad en relación a lo que estás haciendo, si no existe una sensación de respeto sobre tu opinión y demás, entonces la gente simplemente va a dejar de opinar, se va a aislar, aunque esté físicamente en un lugar, pero mentalmente no va a estar ahí. Y es cuestión de tiempo para que el estrés, la ansiedad y los problemas se manifiesten y cada vez caigas en problemas más peligrosos. No olvides la enseñanza de este punto 4. Al rodearnos de opiniones inquebrantables, hemos causado una epidemia de soledad. Es turno ahora del punto 5, que ofrece una de las enseñanzas más poderosas que puedes implementar a partir de este momento. Menciona, para disminuir la soledad, concéntrate en experiencias de primera mano y no cedas ante la ira. Una vez que comiences tu viaje hacia la pertenencia, encontrarás que es un camino lleno de contradicciones. Para lidiar con esto, debes centrarte en lo que ves y experimentas de primera mano, no en lo que escuchas en la televisión, por ejemplo. Si toda tu información proviene de un canal de noticias, puedes comenzar a pensar que todos los demócratas o que todos los republicanos son imbéciles o egoístas, ¿no? Hablando de los partidos en este país de los Estados Unidos. Trasládalo a tu país. Pero no es así en la vida real. Puede llegar un día en que surja una emergencia con un familiar y necesites que lo lleven al hospital y la persona más dispuesta a ayudarlo es un compañero de trabajo que vota de manera diferente a ti, por ejemplo. Cosas como esta suceden todos los días y esa solidaridad humana es más veraz que la retórica política utilizada para dividir a las personas. También es importante que seamos civiles con los demás.
Es decir, especialmente cuando tratamos de corregir lo que consideramos sus puntos de vista equivocados. Brown, la autora, creció en una familia donde la caza era una actividad normal de fin de semana, y un día estaba hablando de enseñarle a su hijo a cazar aves. Un extraño la escuchó e inmediatamente la acusó de apoyar a la Asociación Nacional del Rifle, la NRA. El primer instinto de Brown fue gritarle al extraño por hacer una suposición tan infundada, pero en cambio respiró hondo, sonrió y explicó con gracia que es muy posible apoyar la posesión responsable de armas mientras se opone a la NRA. Otro consejo para unir en lugar de dividir es mostrar compasión o empatía con el vecino en tiempos de felicidad o tristeza, incluso si no conoces bien a la persona. Esto podría significar tomarse de la mano con un extraño en un evento conmemorativo o animar al equipo deportivo favorito de tu vecino, incluso si normalmente no sigue los deportes. Simplemente es una cuestión de empatía. Finalmente, recuerda que ser valiente no significa que no puedas permanecer vulnerable. Y menciona el caso de Jen Hatmaker. Es amiga de Brown y una líder de la comunidad cristiana, quien a su vez apoyó los derechos civiles de la comunidad lésbico-gay, incluso cuando esto significó ser severamente criticada por otros cristianos. A pesar de la hostilidad, se mantuvo abierta, elegante y compasiva con sus críticos, lo que la convirtió en una verdadera inspiración. Y quiero reforzar algunas de las enseñanzas de este punto número 5. Lo primero, cuando hablamos de este sentido de pertenencia o viaje hacia la pertenencia, es algo que puede estar lleno de contradicciones. Y lo más importante es que nosotros nos tenemos que centrar en lo que vemos y experimentamos de primera mano, es decir, aquello que podemos comprobar. Actualmente estamos bombardeados constantemente de información, ya sea televisión, radio, internet, redes sociales, cualquier medio masivo de comunicación constantemente nos está bombardeando y simplemente no tenemos muchas veces un criterio. Simplemente tenemos el criterio que nos dicen que debemos de tener. No pensamos ya por nosotros mismos, sino que nos convertimos en títeres de lo que nos dicen que tenemos que hacer, ¿cierto? Ya no experimentamos nosotros. Simplemente evitamos eso y hacemos lo que nos dicen que debemos hacer. Sin embargo, en momentos de tragedia, en momentos donde se presentan las verdaderas contingencias, la solidaridad humana es más veraz que la retórica política utilizada para dividir a las personas. ¿A qué voy con todo esto? Cuando ha habido un problema real, la gente se une. No piensa en tu ideología, no piensa en tu credo, no piensa en nada, simplemente en la cuestión de ser solidarios cuando un problema real sucede. ¿Y qué pasa con la política y qué pasa con los sistemas? Pues muchas veces utilizan este tipo de información para la manipulación. Pero lo importante es que las personas, de manera innata, la solidaridad la tienen. Es importante que seamos civiles con los demás, especialmente cuando tratamos de corregir lo que consideramos sus puntos de vista equivocados. Y esto va muy ligado a la cuestión que externé en mi canal, que hablo de la razón sobre el resultado. ¿Cuántas veces nosotros no queremos tener la razón independientemente del resultado y empezamos a utilizar palabras antisonantes y empezamos a decir y a maldecir cosas y empezamos a tratar de mitigar a la contraparte y empezamos a tratar de ridiculizar, lo que la contraparte puede decir de tal manera que nosotros tengamos la razón, ¿cierto? Pero eso al final no nos lleva a nada. Nos lleva simplemente a una mayor división, es decir, a un mayor aislamiento. Tenemos que ser civiles con los demás y cuando tratemos de corregir, tenemos que hacerlo de una manera adecuada. Menciona que mostrar compasión y empatía con el vecino en tiempos de felicidad o tristeza es algo que genera un vínculo y una conexión mucho más grande. Y algo que también menciona es que ser valiente no significa que no puedas permanecer vulnerable. Es decir, tú puedes estar en torno a tus ideales, pero aún así la gente puede criticarte. Y algo muy importante, tú puedes tener una postura, pero esa postura no significa que no puedas moverte hacia otros ámbitos. Se dice muchas veces, un ejemplo muy fácil de entender es cuando tú perteneces a un grupo
el cual ese grupo en su contexto general es afín a algo, pero de pronto a ti te gustan otras cosas que se contraponen a dicho grupo, por ejemplo. Y si tú vas y haces cosas que se contraponen a dicho grupo, entonces eres rechazado por el grupo número 1. Me doy a entender. Empiezas a ser criticado, juzgado, el statu quo te empieza a señalar. ¿Pero por qué? Si simplemente yo puedo disfrutar de muchas cosas porque el mundo no es blanco o negro, sino que está lleno de matices grises. Y en esos matices es donde está toda la diferencia. Tenemos nosotros que comenzar a pensar en este término de matices, ser mucho más abiertos. Por eso les insisto en ser eclécticos. Mente abierta. El tratar de generar nuestras propias posturas, nuestras propias versiones de las cosas, lo que nos genere los mayores resultados y que no vaya en contra de nuestra propia naturaleza, nuestros propios instintos, de quienes realmente somos. No olvides la enseñanza de este punto 5. Para disminuir la soledad, concéntrate en experiencias de primera mano y no cedas ante la ira. Y con esto llegamos al último punto de este análisis que dice, en lugar de dejar que tu ira se convierta en amargura, úsala para comprenderte mejor. Una pregunta. ¿Tienes rencores? Si es el caso, sabes que permanecer enojado con alguien durante mucho tiempo puede ser agotador. Eso es porque reprimir la ira dentro de ti genera resentimiento y disminuye tu capacidad de alegría. Es mejor una forma para lidiar con la ira, pero requiere que seas vulnerable y tengas conversaciones difíciles contigo mismo. Desafortunadamente, nosotros como sociedad tendemos a evitar este método. Después de los ataques del 11 de septiembre, hubo un periodo saludable de dolor colectivo, pero luego, en lugar de poner esta energía para atrapar al autor intelectual, los políticos canalizaron la ira de la nación hacia un enemigo que era más ideológico que cualquier otra cosa. Un pequeño paréntesis. Recuerda que la autora basa su contenido y sus experiencias sobre todo en lo que ha ocurrido en los Estados Unidos. Por ende, manifiesta su postura sobre estos hechos. ¿Ok? Bien, menciona que en lugar de tener discusiones significativas sobre religión, raza, identidad o cualquiera de las razones detrás del ataque, los estadounidenses se unieron en torno a los sentimientos de patriotismo y colocaron banderas del país en sus casas y automóviles. Pero, como ahora sabemos, el mero patriotismo no mantendrá a una nación unida por mucho tiempo. Sería mejor para nosotros aprender a expresar la ira de manera positiva y significativa. En una charla TED de 2015, Kailash Satyarthi, premio Nobel, explicó cómo todos guardamos en secreto nuestra ira reprimida porque nos dicen que es malo expresarlo o dejarla salir. Pero al reprimirla, aumentamos la probabilidad de que salga en forma de violencia, venganza u opresión. De ahí la alarmante cantidad de tiroteos masivos y violencia racial en los Estados Unidos. Sin embargo, la ira puede ser una fuerza poderosa para lograr un cambio positivo en la sociedad, especialmente cuando se usa para desafiar creencias equivocadas. Cuando el autor Antoine Leiris perdió a su esposa en los ataques de París en 2015, pasó los días siguientes escribiendo una carta titulada «No tendrás mi odio». En la carta explicó a los asesinos que, aunque le habían robado el amor de su vida, él y su hijo de 17 meses, continuarían viviendo sus vidas en paz y no cederían ni a la ira ni al odio. Al negarse a dejar que la ira encapsulada lo consuma y lo convierta en una persona sospechosa y temerosa, Leiris desafió a los terroristas. Decidió que seguiría viviendo con amor en su corazón. En otras palabras, Leiris era fiel a sí mismo y creó una forma de pertenencia que no era reaccionaria. Y con esto vamos a cerrar este análisis, pero quiero antes profundizar en este último punto y vamos a analizar las enseñanzas. Lo primero, el concepto de la ira. Menciona que reprimir la ira dentro de nosotros genera resentimiento y disminuye nuestra capacidad de alegría. En pocas palabras, si nosotros estamos enojados con alguien, más vale que lo podamos resolver ya. No te lo guardes porque simplemente vas a seguir canalizando esa energía negativa. Por otro lado, también requiere que seas vulnerable porque va a requerir que dobles las manos muchas veces y tengas conversaciones difíciles contigo mismo. Quizá tú tengas la razón,
pero no tengas el resultado. Y si tú quieres seguir teniendo la razón a pesar del resultado, va a ser sumamente desgastante. A eso se refiere esta parte. Quizá vamos a ser criticados y vamos a tener que aceptar gran parte de nuestra culpa también. Pero hay que quitarse esa carga. La parte principal es aprender a expresar la ira de manera positiva y significativa, porque de otra manera, al seguirla reprimiendo, aumentamos la probabilidad de que salga de forma de violencia, venganza u opresión, que es algo que podemos ver día a día en el mundo, independientemente de las zonas, unas más que otras, pero esto es algo que se manifiesta de forma general. Y cierra con una de las enseñanzas más fuertes este último punto, que es la importancia de ser fiel a nosotros mismos y crear una forma de pertenencia que no sea reaccionaria. Es decir, que no importa lo que suceda, yo seguiré siendo la persona que soy. Y creo que eso es lo más importante que tenemos que reforzar cada día. No olvides la enseñanza del punto 6. En lugar de dejar que tu ira se convierta en amargura, úsala para comprenderte mejor. Y con esto llegamos al final de este análisis y me gustaría concluir con lo siguiente. Todo ser humano tiene una necesidad innata de pertenecer. Se puede pasar toda una vida en el viaje para encontrar este sentimiento de pertenencia y en el camino una persona puede cambiar mucho. Por eso, al final, pertenecer realmente se trata de descubrir quiénes somos sinceramente y aceptar este descubrimiento. No olvides las enseñanzas de este análisis. Pasamos nuestras vidas buscando una verdadera pertenencia y puede ser doloroso prescindir de ella. La verdadera pertenencia significa pertenecer a ti mismo y a nadie más. Pertenecer requiere valentía y confianza mientras viajas por la tierra salvaje. Al rodearnos de opiniones inquebrantables, hemos causado una epidemia de soledad. Para disminuir la soledad, concéntrate en experiencias de primera mano y no cedas ante la ira. En lugar de dejar que tu ira se convierta en amargura, úsala para comprenderte mejor. Y si me permites darte un consejo o acción, sería el siguiente. No estar de acuerdo y debatir sin deshumanizar a los demás. Creo que eso hace falta muchísimo y no nada más como persona, sino en un aspecto colectivo. Y la sugerencia es la siguiente. La próxima vez que te encuentres en desacuerdo con alguien en las redes sociales, sé consciente de ti mismo y evita los insultos deshumanizadores. Se ha convertido en un lugar común para las personas defender las políticas o las ideologías en las que creen llamando a otras personas por nombres hirientes. Pero no es así como funciona el debate real. Puedes estar en desacuerdo con alguien sin referirte a esa persona como estúpida, como tonta, o discutir los pros y los contras de la política de tu país sin referirte a ella con etiquetas. El punto es que sea algo para crecer, que sea algo para que no nos aísle, que sea algo para que no nos divida y sobre todo que sea algo que nos ayude a reafirmar nuestro sentido de pertenencia. Y con esto damos fin al análisis del libro Desafiando la Tierra Salvaje, Braving the Wilderness, de su autora Brené Brown. Un libro que nos enseña que la verdadera pertenencia significa pertenecer a ti mismo y a nadie más. Hazme saber qué opinas al respecto, qué te pareció este análisis, qué opinas de Brené Brown, si ya la conocías o es la primera vez. Define tu postura al respecto. ¿Qué opinas de esta cuestión de la pertenencia? Quiero saber tus comentarios y sobre todo si lo consideras de valor, no se te olvide compartirlo y evaluarlo para que más personas puedan beneficiarse de este tipo de contenido y que la audiencia también pueda enriquecerse de lo que tú puedas opinar al respecto. Es importante que te mencione que no dejes de revisar los enlaces que aparecen en la descripción para que conozcas nuestros diversos programas y de qué manera puedes formar parte de ellos. Aprovecho también para invitarte al reto 60-100 si es que aún no formas parte del mismo. El reto donde durante varios días te voy a estar mandando diversos contenidos a tu correo electrónico de manera gratuita para ayudar a tu estado mental a que crezca, a que seas una persona la cual salga más fuerte de este periodo de confinamiento y cuarentena. Todo gracias a tener un estado mental de crecimiento. Y es importante también que formes parte del grupo de nuestra comunidad
en Facebook, el cual está creciendo y también pues podemos interactuar, podemos comentar, podemos tener una comunicación más directa, que al final pues de eso se trata todo esto, porque el objetivo final ¿cuál es? Ayudarte a que seas una mejor versión. Te recuerdo mi nombre, soy Salvador Mingo, soy el fundador del programa Conocimiento Experto y yo te espero en un siguiente análisis. Chao. Es muy importante que no se te olvide descargar la guía estratégica gratuita para dominar Instagram 2020, disponible hoy para ti. Si tú quieres aumentar tu percepción, si tú quieres apalancarte de las redes sociales y sobre todo de una red social que viene con todo en el 2020, si tú quieres tener mejores contactos, si tú quieres establecer mejores negocios, tienes que aumentar tu percepción. Y la guía secreta, estratégica de Instagram, o más bien para dominar Instagram 2020, te va a ayudar en ese objetivo. Presta la atención, es gratuita, está disponible ahora para ti y sobre todo implementa este conocimiento.